Hola, mi nombre es Brian Arturo Flores Cástulo. El día de hoy voy a hablar del tema de los individuos que fueron de objetos pasivos a sujetos con derechos y responsabilidades de la materia de Derecho Internacional de los Negocios. El derecho internacional público es el conjunto de normas que regula las relaciones entre los sujetos con personalidad jurídica internacional. Tradicionalmente estos sujetos eran únicamente los estados. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente a partir del siglo XX, el papel del individuo ha cambiado significativamente. Hoy en día, los individuos ya no son simples objetos del sistema internacional, sino que han adquirido un rol activo como sujetos con derechos, obligaciones y capacidad de participación en ciertos mecanismos internacionales. La evolución histórica del papel del individuo. A lo largo de los siglos, este ha tenido cambios en base a lo que se definía como ellos. Antes del siglo XX, el individuo no era considerado un objeto del derecho internacional. No tenía derechos ni obligaciones directas frente al sistema internacional. Su protección dependía exclusivamente de su Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg marcaron un punto de inflexión. Por primera vez, personas fueron juzgadas por crímenes internacionales como el genocidio y los crímenes de guerra. Ya décadas posteriores, se crearon tratados internacionales que reconocen derechos humanos universales y tribunales internacionales que permiten a los individuos denunciar violaciones. Y en la actualidad, el individuo es reconocido como sujeto secundario del derecho internacional, con derechos y obligaciones propias, aunque limitadas en comparación con los estados. ¿Qué significa ser sujeto de derecho internacional? Ser sujeto del derecho internacional implica tener personalidad jurídica internacional. En el caso de los individuos, esto significa ser titular de derechos reconocidos por tratados internacionales, ser responsable por violaciones graves al derecho internacional y poder acceder a mecanismos internacionales de protección y justicia. Aunque los individuos no tienen la misma cantidad que los estados, por ejemplo, no pueden firmar tratados ni participar en negociaciones diplomáticas, su reconocimiento como sujetos ha abierto nuevas vías para la protección de lo que conocemos como la dignidad humana. Derechos reconocidos a los individuos. Los derechos que el derecho internacional reconoce directamente a los individuos incluyen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser torturado ni sometido a tratos crueles, el derecho a la igualdad ante la ley y a un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión, religión y asociación. Estos derechos están consagrados en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que empezó en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que empezó en 1966, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esta última fue hecha en 1969. Obligaciones del individuo en el derecho internacional. Además de los derechos, los individuos también tienen obligaciones. La más importante es la responsabilidad penal internacional. Esto significa que una persona puede ser juzgada por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión. Estas obligaciones se aplican incluso si el Estado no las sanciona, gracias a tribunales como la Corte Penal Internacional, abreviada CPI, que puede intervenir cuando los sistemas nacionales no actúan. Tribunales internacionales que involucran a los individuos. El tribunal principal sería la Corte Penal Internacional, el CPI, que como función tiende a juzgar individuos por crímenes internacionales. Ejemplos como el caso de Omar al-Bashir, el cual fue el expresidente de Sudán, que fue centrado en acusaciones de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la guerra de la región de Darfur. Fue derrocado en 2019 después de 30 años en el poder.
Después tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege derechos humanos en América. Que, por ejemplo, los casos de desapariciones forzadas. Ha sido fundamental, ya que en la lucha contra las desapariciones forzadas, ellos establecieron una jurisprudencia sólida que obliga a los estados a investigar, juzgar y reparar a las víctimas y sus familias. Un ejemplo sencillo que puedo dar es el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, que es el caso pionero de la Corte en materia de desaparición forzada. La Corte determinó que Honduras era responsable por la desaparición de Manfredo Velázquez Rodríguez y estableció por primera vez la naturaleza continua de este crimen. Su sentencia sentó los precedentes para definir la desaparición forzada y las obligaciones que tenían los estados. Y también tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos, que protege los derechos en Europa, como por ejemplo los casos de tortura policial, que como tal ha sido clave en la lucha contra también la tortura policial al establecer jurisprudencia que obliga a los estados a investigar de manera efectiva y castigar a los responsables. Un ejemplo que también podemos dar aquí es el de Selmouni contra Francia. Este caso es un hito en la definición de la tortura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el fracaso físico grave infligido por la policía a Ahmed Selmouni, sospechoso de narcotráfico, constituía tortura. La sentencia fortaleció la prohibición de la tortura y estableció criterios para su clasificación. Aunque también hay que reconocer que actualmente los individuos todavía tenemos limitaciones. Aunque el reconocimiento del individuo ha avanzado, como comento, aún existen limitaciones. Por ejemplo, los individuos como tal no podemos firmar tratados ni participar directamente en la creación de normas internacionales. Y nuestro acceso a tribunales depende de que los estados hayan aceptado la jurisdicción de esos organismos. En muchos casos, también los estados siguen teniendo el control sobre si un individuo puede o no acceder a mecanismos internacionales. Y también la desigualdad entre países afecta la capacidad de los individuos para ejercer sus derechos internacionalmente. Como conclusión podemos decir que desde mucho tiempo el derecho internacional se enfocaba exclusivamente en los estados. Eran ellos quienes hacían las reglas, firmaban tratados, resolvían conflictos y representaban a sus ciudadanos ante el mundo, las personas comunes. Los individuos no teníamos un papel directo en este sistema. Éramos vistos como objetos del derecho, es decir, como sujetos pasivos que solo podían ser protegidos a su país si su país o nuestro país decidía intervenir por nosotros. Este enfoque empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se enfrentó a crímenes atroces cometidos por personas, no por estados. Fue entonces cuando se reconoció que los individuos también teníamos responsabilidades de violaciones graves, como genocidios, tortura o crímenes de guerra. Así nacieron los juicios de Nuremberg, que marcaron un antes y un después. Por primera vez, las personas fueron juzgadas por sus actos ante tribunales internacionales. A partir de ese momento, el derecho internacional comenzó a reconocer que los individuos no solo pueden cometer delitos, sino que también tienen derechos que deben de ser protegidos directamente. Se crearon tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y organismos como la Corte de Pena Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a ellos es que hoy en día cualquier persona puede denunciar abusos, exigir justicia y recibir protección, incluso si su propio estado no lo defiende. Esto significa que los individuos ya no somos invisibles en el derecho internacional, aunque no tenemos el mismo poder, por supuesto, que un estado, que por ejemplo no podemos firmar tratados ni participar directamente en negociaciones internacionales. Sí tenemos un rol cada vez más importante. Podemos ser titulares de derechos, responsables de nuestros actos y actores clave en la defensa de la justicia global. En resumen, finalizando, el derecho internacional ha evolucionado y ahora reconoce que las personas importamos, que tenemos derechos y responsabilidades y que el sistema internacional también debe protegernos. Esto ha abierto la puerta a una justicia más global, donde cada persona cuenta y puede ser escuchada sin importar su nacionalidad.
posición social o el poder del país. Es un paso hacia un mundo más justo, donde la dignidad humana está en el centro de las reglas internacionales, y aunque todavía, por supuesto, hay muchos desafíos, como el acceso desigual a la justicia o la falta de cumplimiento por parte de algunos estados, el reconocimiento del individuo como sujeto del derecho internacional es una señal clara de que el sistema está cambiando. Cada vez más, el derecho internacional se convierte en una herramienta para proteger a las personas, no solo para regular a los gobiernos, y eso nos involucra a todos.